Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo está ese grupo hermoso de sexto grado? Qué alegría, qué lindo chicos poder comenzar un nuevo día. En mi caso muy agradecido a Dios por regalarme un día más la vida y bueno, qué lindo es comenzar la jornada con un corazón positivo y agradecido, ¿verdad? Chicos, vamos con la materia de lengua. Ustedes vieron en la clase que estamos comenzando con los factores de cohesión, ¿sí? Si ustedes leyeron un poquito lo que es el concepto en sí que tienen que copiar en la carpeta, los factores de cohesión es específicamente la relación lógica que existe entre las partes o los elementos de un texto, ¿sí? Y el uso correcto de esos factores de cohesión va a hacer que nuestro texto tenga sentido, se entienda, que a la hora de producir un texto, es decir, escribir un texto, ya sea escrito u oral, si yo utilizo adecuadamente los factores de cohesión, ese texto va a ser muy fácil de que el receptor lo entienda, lo decodifique, ¿sí? Y en esta clase específicamente vamos a ver tres factores de cohesión. Hay más, es más, vamos a dividir la clase en dos partes o tres, ya vamos a ver, pero vamos a comenzar viendo estos tres factores de cohesión, ¿sí? Vamos tranqui, vamos despacio, la idea es que podamos entender bien cada uno de ellos y después las clases que vienen vamos a continuar con los otros factores de cohesión, ¿sí? Son temas y conceptos muy conocidos por cada uno de ustedes, por ejemplo los sinónimos, los antónimos y la elipsis, ¿sí? Son todos factores de cohesión. ¿Por qué? Porque estos factores, como yo le decía anteriormente, ayudan y propician a que el texto tenga un sentido, propicia la coherencia textual, sí está todo relacionado. Por ejemplo, ¿en qué me puede ayudar los sinónimos a la hora de producir un texto y que tenga sentido y que tenga una buena relación lógica los elementos del texto? Ustedes saben que las palabras sinónimas son diferentes palabras, se escriben de forma diferente, pero tienen básicamente el mismo significado, ¿sí? Lo contrario pasa con los antónimos. Los antónimos expresan justamente palabras con un significado totalmente opuesto, ¿sí? Si yo estoy hablando de sinónimos y doy un ejemplo de tristeza, ¿sí? Yo puedo decir la palabra pena, angustia, y estamos hablando de sinónimos, porque son palabras diferentes, pero expresan el mismo significado, ¿sí? Y a la hora de escribir en un texto, a la hora de hablar de los factores de cohesión, justamente nos ayuda a eso. Les digo esta oración o esta frase para que tengan en cuenta esto. Priscila se levantó muy triste en la mañana. Esa pena no le dejaba tomar buenas decisiones, ¿sí? Utilicé dos palabras que son diferentes, pero con el mismo significado, ¿sí? Entonces, todo esto, vuelvo a decir lo mismo, forma parte de los factores de cohesión. Vayamos, por ejemplo, a la elipsis, ¿sí? Así como tenemos sinónimos para expresar diferentes palabras con un mismo significado, tenemos antónimos para utilizar, el antónimo justamente ayuda en la producción de un texto a la diversidad de ideas y a contraponer ideas, ¿sí? Y la elipsis justamente es suprimir, ¿sí? Aquellos conceptos o evitar la repetición de palabras que no afecta la idea principal del texto, ¿sí? Y les voy a explicar con un ejemplo. Mariana, son ejemplos que también lo van a ver en el libro cuando se sienten ahora a leer y a ver los ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, esto, escuchen. Mariana caminó hacia su habitación, tomó su nuevo libro, se sentó y comenzó a leerlo, ¿sí? Aquí yo, aunque no se dieron cuenta, ya apliqué el recurso del factor de la elipsis. ¿Por qué? Porque suprimí el sustantivo o el nombre de Mariana, ¿sí? A veces es muy común estos tipos de errores. Por ejemplo, le voy a decir la misma oración, pero sin aplicar el recurso de la elipsis. Y sería así. Mariana caminó hacia su habitación y Mariana tomó el libro, se sentó y comenzó a leerlo, ¿sí? Se dieron cuenta que se repitió el nombre de Mariana y el repetir ese nombre,
El eliminar ese nombre hace que la oración, la frase esté más prolija, y quitar ese sustantivo no afecta la idea principal del texto. ¿Me explico? Entonces, gramaticalmente me expreso mejor utilizando ese factor que es la elipsis, ¿sí? Eliminando, suprimiendo algunas palabras que son innecesarias volver a repetirlas. ¿Se entiende? Entonces, digo otro ejemplo. Camilo no quiso leer el libro del plan lector, por eso tendrá que rendir un integrador. ¿Sí? Entonces, es una frase, es una oración, pero aunque no se den cuenta, también se está aplicando allí el factor de la elipsis. ¿Por qué? Porque estoy suprimiendo el volver a repetir el nombre de Camilo, ¿sí? Simplemente mencioné Camilo hizo algo. ¿Qué fue lo que hizo? Decidió no leer el libro del plan lector, que de hecho hago un paréntesis acá. No dejen de leer los capítulos que les pido que sigamos con la lectura del libro que en este momento estamos leyendo, La espada de Denis, ¿sí? Entonces, justamente esa oración tiene relación con el libro que estamos estudiando nosotros en este momento, ¿sí? Vuelvo a repetir. Camilo no leyó el libro del plan lector, por eso va a tener que hacer un examen integrador, ¿sí? Si yo podría decir de una forma errónea o equivocada así: Camilo no leyó el plan lector, por eso Camilo tendrá que rendir un examen, ¿sí? A veces, aunque suene un poco raro y un poco incorrecto, es muy común escuchar estos tipos de expresiones, ¿sí? Es justamente por no utilizar correctamente los factores de cohesión, ¿sí? Bueno chicos, esto es una introducción, un pantallazo. Ustedes ahora se van a sentar, van a hacer la lectura, ahí tienen todas las páginas que tienen que leer. Saben que por cualquier consulta, cualquier duda me pueden escribir, y no se olviden que tienen que ir repasando los últimos temas porque vamos a hacer un trabajo práctico de aquí unas clases más adelante que va a integrar los últimos temas que estuvimos trabajando, ¿sí? Entonces la idea es que, así como hacemos estas clases, también dediquemos unos minutos para repasar los últimos temas, ¿sí? Bueno chicos queridos, les envío un fuerte abrazo, y una vez más les vuelvo a decir lo mismo: en lo que necesiten me envíen un mensajito y estoy para acompañarles, ¿sí?